Hola, en este vídeo vamos a hablar de la esclavitud en España. ¿Pero existió la esclavitud en España? Si quieres saber la respuesta, quédate a ver el vídeo. Un esclavo es una persona que no tiene derechos ni libertad. Es una persona que pertenece a otra, es propiedad de otra persona. Un esclavo se puede vender y se puede comprar como una mercancía. Y a lo largo de la historia, la esclavitud en España o en la península ibérica ha sido una práctica común en diferentes pueblos que han ocupado la península ibérica. Durante el Imperio Romano, la esclavitud era una práctica común también en la península ibérica. Para los romanos, los esclavos eran propiedad de sus dueños, de sus amos, y los esclavos no tenían ningún derecho ni ninguna libertad. Cuando un esclavo tenía un hijo, el hijo del esclavo era propiedad de su dueño. Pero en esta época, aunque los esclavos no tenían libertades y no tenían derechos, sí que existían algunas leyes que protegían a los esclavos, que prohibían a los amos, a los dueños de los esclavos, hacer daño o matar a sus propios esclavos o al esclavo de otra persona. Poco a poco, el cristianismo se fue volviendo la religión del imperio. Y entonces los esclavos empezaron a verse como seres humanos, los consideraban humanos serviles, que bueno, quiere decir simplemente que según esta visión, los esclavos eran personas que habían nacido para servir. Después de la caída del Imperio Romano, con el reino visigodo, el sistema de esclavos se hizo mucho más complejo. Había esclavos de diferentes tipos. Muchos de estos esclavos eran hijos de otros esclavos, pero otros eran personas que habían sido capturadas en las guerras o personas que habían sido condenadas a la esclavitud por tener una deuda o incluso personas que se vendían a sí mismas como esclavos. Había también esclavos domésticos que trabajaban en las casas, que servían en las casas, y esclavos agrícolas que servían en las plantaciones. Normalmente los esclavos domésticos estaban mejor tratados y algunos incluso conseguían la libertad. En aquella época, los esclavos del rey podían incluso tener tierras y tener sus propios esclavos también. Después de los visigodos, los musulmanes se asentaron en la península ibérica o en gran parte de la península ibérica. En Al-Ándalus, que era la zona musulmana de la península ibérica, en Al-Ándalus había varios mercados de esclavos. Muchos de los esclavos en estos mercados eran cristianos que habían sido capturados en guerras
contra los cristianos de la península y de otras partes de Europa. Pero también había esclavos raptados de algunas zonas de Europa del Este y de África. Los musulmanes tenían preferencia por los esclavos de piel clara y de ojos claros. Tenían preferencia por los esclavos de Europa del Este. De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo. Los eslavos son las personas procedentes de Europa Oriental. Algunas mujeres esclavas que servían en los harenes podían llegar a ser concubinas de sus dueños. Incluso algunas de ellas podían llegar a casarse, podían llegar a ser mujeres de sus dueños. Los eunucos eran esclavos, hombres que habían sido castrados. Ellos custodiaban los harenes y estos hombres podían llegar a tener mucha influencia, podían llegar a tener mucho poder. En Al-Ándalus también había esclavos negros, especialmente dedicados a la guardia. Durante esta época, en los reinos cristianos que todavía quedaban en el norte de la península ibérica, en los reinos cristianos todavía estaba permitido tener esclavos cristianos. Pero más tarde esto se fue prohibiendo y los esclavos pasaron a ser musulmanes raptados en las guerras contra Al-Ándalus. Durante la Reconquista, cuando los cristianos comenzaron a reconquistar la península ibérica, la mayoría de los esclavos procedían de las Islas Canarias y de Guinea, de África. En 1492, con el descubrimiento de América, se reaviva el interés por tener esclavos, porque para las potencias europeas es necesario tener muchos esclavos para explotar las nuevas colonias. Pero en ese momento España y Portugal firmaron un tratado en el que se prohibía el transporte de esclavos de África a las colonias americanas, a las colonias en América. Por otra parte, el gobierno español sí permitía la venta de esclavos negros de otras colonias europeas a las colonias españolas. En las colonias españolas no había tantos esclavos como en las colonias de otras potencias europeas, pero en las colonias españolas había un sistema laboral por el que se obligaba a los indígenas americanos a trabajar para los colonos. Obligaban a los indígenas a trabajar para los colonos españoles a cambio de protección y a cambio de una educación cristiana. Estas personas no eran exactamente esclavos, pero no eran personas libres, no eran ciudadanos libres. Y con el tiempo algunos religiosos se quejaron del trato a estos indígenas y al final este sistema laboral se prohibió. En el siglo XVIII, España firmó un tratado con Inglaterra donde España cedía el comercio de esclavos de raza negra a otras potencias europeas. Pero
En España continuó habiendo esclavos hasta 1766. En este año, todos los esclavos musulmanes de la península ibérica fueron expropiados de sus dueños y vendidos al sultán de Marruecos. Y algunos de estos esclavos fueron liberados. En el siglo XIX, la esclavitud se abolió en la península, en la España peninsular, pero en algunas colonias como Cuba y Puerto Rico continuó habiendo esclavos hasta el final del siglo. A finales del siglo XIX, los esclavos de Cuba y de Puerto Rico fueron liberados. Cuando el Imperio Español perdió sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898, la esclavitud en España ya no existía. Ahora, afortunadamente, la esclavitud es solo un recuerdo del pasado. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que la esclavitud es una cosa del pasado o que aún tiene repercusión en el presente? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres continuar aprendiendo cosas interesantes en español, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya un nuevo vídeo de Dreaming Spanish. ¡Hasta pronto!